Muy buenos días chicos, vamos a empezar nuestras clases virtuales de cívica. Nuestro tema de hoy es los derechos humanos. Les habla su profesor Mijail Cornejo. Muy bien chicos, vamos a definir primero qué es un humano. Un humano es todos nosotros, pertenecientes a la humanidad, somos humanos, ¿no es cierto? Y para acceder a estos derechos tenemos que ser humanos, por eso dice derechos humanos. Ah, entonces un perro no tiene derechos humanos. No, un gato no tiene, un conejo no, un extraterrestre tampoco. Ah, todos los que somos catalogados como humanos. Profesor, ¿alguien puede renunciar a su humanidad? No, todos los humanos seguimos siendo humanos, por más malos que seamos, ¿no es cierto? Pero un inhumano, cuando dices inhumano, estás diciendo que estás yendo en contra de nuestra humanidad, ¿no es cierto? Y esta humanidad va referida hacia los valores de la ética y la moral. Muy bien. Ahora te vamos a definir qué es un derecho. Mira, acá vamos a llamar, ¿dónde estás derecho? Ven, ahí está, viniendo. Dice que son principios y normas que se regulan la conducta humana dentro de una sociedad. Mm. Entonces, dentro de nuestra sociedad, lo que nos regula son nuestros derechos, ¿no es cierto? Aquello que podemos exigir y respetar, con el objeto de alcanzar un bien común, la seguridad y la justicia. Así que todos podemos reclamar nuestros derechos. Mira, acá están todos. Muy bien. Y profesor, ¿y para qué sirve reclamar nuestros derechos? Mm, los derechos nos sirven para poder protegernos y proteger a los demás también. Exigir aquello que nos corresponde, ¿no es cierto? Mira, y esto va a mejorar con tu dignidad. Yo te había dicho anteriormente que la dignidad te forma de los valores, la ética, la moral que va a estar dentro de ti. Todo lo que tú piensas que vales, eso es tu dignidad. Pero vamos a verle un concepto. Es el valor intrínseco que recibe un ser humano de manera independiente. Mm, Veamos. Ahora, los derechos humanos están todos los seres humanos, ¿no es cierto? Todos nosotros somos parte de estos derechos humanos. Muy bien, ahora vamos a ver sus características. ¿Cuáles son las principales características de los derechos humanos? Viene primero, son naturales. Naturalmente tenemos derechos por ser simplemente seres humanos, personas humanas o hombres, ¿no es cierto? Derechos naturales no tienen origen en el Estado, radican en el simple hecho del ser humano, ¿no es cierto? Por eso son naturales. ¿Ya? Siguiente, son inalienables. Cuando dice que son inalienables es porque tú mismo no puedes renunciar a ellos, no puedes negociar con, oye, te cambio mi derecho humano, no puedes venderlos, ¿no es cierto? Y tampoco alguien puede disponer de estos derechos, o sea, nadie los puede quitar o te los puede comprar, vender, no se puede negociar con los derechos y nadie los puede quitar. Muy bien. Son universales, porque engloba a todos los seres humanos. No existe alguien que no tenga derechos humanos. Profesor, ¿y alguien puede tener más derechos que yo? No, todos tenemos la misma cantidad de derechos. Seamos pobres, ricos, gordos, flacos, enanos, chatos, negros, blancos, chinos. Todos ellos tienen los mismos derechos. Muy bien. Obligatorios. ¿Por qué los derechos son obligatorios? Ah, porque, porque si no les ponemos obligatorios, alguien va a querer pasar sobre ellos, ¿no es cierto? Siempre va a haber esos problemas. Así que son obligatorios en la ley, muy bien, porque deben ser respetados por todas las personas y el Estado, aunque no existe una ley que así lo establezca, ¿no es cierto? Por eso son obligatorios. Si no existe ley, la Declaración de los Derechos Humanos es universal. ¿No es cierto? Inviolables. ¿Por qué los derechos humanos son inviolables? Porque no se pueden suprimir, ¿no es cierto? Y ellos mismos no pueden algo pasar sobre ellos. ¿Otro derecho humano? No. Pues, solo pondría un límite, un derecho, recuerda, como dice, los límites de los derechos humanos. Los límites de un derecho humano termina cuando empieza el derecho de otra persona, ¿no es cierto? Siguiente.
indivisibles. ¿Por qué los derechos humanos son indivisibles? Porque los derechos humanos no pueden ser lesionados o destruidos. No los puedes desaparecer, ¿no es cierto? Ya que ellos constituyen una, un atentado contra la naturaleza de la misma humanidad. Muy bien. Ahora vamos a ver las generaciones, ¿no es cierto? Generaciones de los derechos humanos. Los derechos de primera generación. ¿Quiénes son los derechos de primera generación? Son aquellos que van con el valor de la libertad, ¿no es cierto? Son los derechos civiles y políticos. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, al derecho a elegir, ¿no es cierto? El derecho a voto, ¿no es cierto? El derecho a hacer huelga. Esos derechos civiles y políticos son los derechos de primera generación. Muy bien. Siguiente. La generación de los derechos de segunda generación. ¿A quiénes tenemos aquí? Tenemos a los económicos, sociales y culturales. Son aquellos que garantizan una condición de vida, ¿no es cierto?, a nosotros mismos. Son los derechos a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda, a la dignidad. Todos esos están económicos, sociales, culturales y nos van a permitir la igualdad. Derechos de tercera generación. Los derechos de tercera generación engloban a la solidaridad, ¿no es cierto? La justicia, la paz y la solidaridad. Nos permiten que otras sociedades puedan desarrollarse. Muy bien. Tenemos como por ejemplo, el derecho a un medio ambiente limpio, derecho a la paz, a un desarrollo sostenible, ¿no es cierto? Muy bien. Prosigamos. Dice, derechos internacionales. ¿Cuáles son los derechos internacionales? Dice que los derechos internacionales son los más fundamentales, ¿no es cierto? Es una visión universal, pues sostiene que todos los pueblos del mundo merecen el mismo respeto, ¿no es cierto? La protección de los derechos humanos requiere no solo los instrumentos jurídicos nacionales, sino también de otros de alcance internacional en nuestra sociedad. No es la única que existe, existen varias sociedades y estas sociedades deben ser respetadas y de igual manera, ¿no es cierto? No importa si es ruso, chino, árabe, moreno o de América del Sur, ¿no es cierto? Nuestras sociedades tienen que buscar respetarse, ¿no es cierto? Y para englobar a todas las sociedades debemos formar que los derechos humanos sean en un entorno global, ¿no es cierto? Muy bien. Esos son los derechos internos. Todos los pueblos merecen el mismo respeto. La Carta de las Naciones Unidas. ¿Qué es la Carta de las Naciones Unidas, amigo? Dice que es un instrumento constituyente, ¿no es cierto?, de las organizaciones de las Naciones Unidas. Determinan los derechos y las obligaciones de los Estados miembros. Asimismo, establecen su órgano y su procedimiento. Siguiente. Declaración Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se dio el 10 de diciembre de 1948, ¿no es cierto? Dice que los derechos internacionales, los derechos humanos internacionalmente, es una de las vertientes del derecho internacional. Por tanto, su origen proviene de la propia evolución de estos, ¿no es cierto? Dice que estos derechos habían aparecido cuando apareció el término de derecho en sí. Los romanos comenzaron a hablar sobre esto, ¿no es cierto? Su origen es romano, ¿no es cierto? Por eso el derecho romano. Sobre una igualdad, pero solo para los ciudadanos romanos, o sea, solo para los patricios. Todavía no englobaba, no englobaba a todos los hombres. No había personas con derechos, por ejemplo, los que no pertenecían a los patricios o no pertenecían a los romanos, eran considerados como personas sin derechos, ¿cierto? Salvajes, bárbaros. Mira, en la Edad Media comenzó a mezclarse más, a definirse un poquito
un poquito derecho a lo religioso. Prácticamente los hombres no es que sean iguales en esa época, sino que solo importaba tu cargo político y económico. O sea, los más pobres podían ser tratados como esclavos, ¿cierto? Había una marginación social. Ya en la edad moderna comienza a cambiar esto, porque aparecen fenómenos como el humanismo, ¿no es cierto? Comienza la ilustración y las personas comienzan a reclamar sobre sus derechos. Y comienzan a pedir, a exigir derechos. Esto nos conlleva a la Revolución Francesa. Al término de la Revolución Francesa se dio los derechos del ciudadano, pero todavía no estaban totalmente establecidos. Mira, había personas que no pertenecían a ser ciudadano. ¿Cómo ganaba ser ciudadano? Mm, Esto conllevó a más problemas aún. Hubo que pasar la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, para que recién pudiéramos hablar de unos derechos universales. ¿No es cierto? Tras el Pacto de San Francisco, el 10 de diciembre de 1948, se definió definitivamente que los derechos humanos tienen que ser universales y englobar a todos, ¿no es cierto? Pues todavía se cumple todo esto. Hay lugares en el mundo donde todavía no llegan los derechos humanos. ¿Por qué, profesor? Es que si te das cuenta, estos pactos lo están haciendo los países occidentales. ¿Y los países orientales? ¿Y son aparte? No, no han participado mucho de ellos. No, 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 nuestras culturas son totalmente distintas. Se busca la participación universal de estos. Por ejemplo, esta pandemia actual del coronavirus, ¿ya? Todas las sociedades se han unido y han dicho, no, cuarentena. Y todos han entrado en cuarentena. ¿Te das cuenta? Sí se está cumpliendo. Muy bien, chicos, esta es la primera parte de derechos humanos. La siguiente parte será la siguiente sesión. Muy bien, espero que estén cuidando, que estén estudiando, chicos, y no se descuiden. Muy bien, nos vemos la próxima clase con ustedes. Me despido. Gracias, chicos.